cuando alguien es disléxico muchas veces se manifiesta en que las letras las escriben en sentido contrario, en vez de con una este así, la esta así. O sea, hay gente que le llama distorgrafía, en fin, es una discrepancia, este es el término, una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de una persona, sin que exista ningún tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor, ni deficiencia educativa. Es lo que es la dislexia. Y mucha gente que es disléxica es totalmente funcional, exitosa, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de los chicos cuando les capta la dislexia, esto no me dejará mentir nuestra productora, la Miss Francine, donde a los niños les dan cursos remediales para superar la dislexia y la superan. A ver, Ramsés, cuando tú hablas de que hay una dislexia ideológica, ya me confundiste totalmente. Bueno, lo que sucede es que hoy en día la ideología se torna en sentido contrario para el beneficio tanto del crecimiento como de la convivencia del ser humano. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y cuándo ha estado en beneficio? Bueno, debería de estar en beneficio de la ideología para el crecimiento aplicándolo bien. ¿Por qué te comento esto? Porque en estos últimos meses se ha escuchado mucho que en el mundo ya no vamos a emitir ningún gas de efecto invernadero en el año 2050. Y la dislexia ocurre porque la gente no está entendiendo que lo que está hablando de la reducción de gases de efecto invernadero no es a todos los procesos donde existe una combustión, solo se está aplicando a la generación de la electricidad. Y la generación de la electricidad se genera hoy en esta parte de hoy en el mundo, es con combustóleo, que es un derivado de los hidrocarburos, con gas natural y utilizando los recursos naturales como el aire, las corrientes de los ríos. Y en el mundo, en el año 2050, va a disminuir la cantidad y utilización de los hidrocarburos para generar recálculo de electricidad, pero no va a disminuir la utilización de los hidrocarburos para generar combustibles. Esa es la dislexia que estoy observando en el mundo. A ver, ahora sí me hiciste bolas, porque yo oigo hablar a Biden y oigo hablar a líderes empresariales y dicen que va a llegar un momento donde ya no va a haber coches impulsados por motores a gasolina o diésel. También ya hay experimentos para hacer aviones eléctricos, ferrocarriles eléctricos los hay. Sí, pero como hemos platicado, Eduardo, en anteriores oportunidades que hemos tenido, depende mucho de cómo y con qué genera la electricidad. Esa es la disyuntiva hoy en día, por eso están diciendo, todo lo que se vaya a generar de electricidad debe de emitir 0 gases de invernadero a la atmósfera. Ese es ahí el problema que se tiene, que están ligándolo todavía a los carros de combustión, cuando el consumo, de acuerdo a una información que salió la semana pasada de la Agencia Internacional de Energía, dice que todavía va a estar utilizándose cuando menos el 30 y el 40% de hidrocarburos en la vida, en la utilización del ser humano. Estás hablando para generar electricidad que mueva muchísimas cosas. Sí, pero en la electricidad ya no se va a usar los hidrocarburos, pero sí para generar combustibles para mover carros. ¿Y esto qué tiene que ver, Eduardo? Porque en los últimos días pude revisar en el Banco Mundial, en los últimos 12 meses, México ha solicitado préstamos por alrededor de 2.500 millones de dólares. Y según los préstamos que se han dado y que se han aprobado, han sido para programas por parte de recursos naturales para el futuro, para la parte económica, fiscal, liquidez en el sector financiero y mejora en el acceso financiero. Y ahí ahora, tradúcenos todo eso. ¿Para qué es el dinero? Bueno, esa es una de las preguntas que quiero que alguien me pudiera contestar, porque los 3 programas que te acabo de comentar ahorita es una responsabilidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, ese préstamo del dinero está yendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y he revisado yo programas de Hacienda y de todo donde debería estar aplicado. No sabemos dónde se ha ido el dinero, cuál fue el programa que fue creado, no vemos en dónde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha inyectado ese dinero, y parte de lo que yo pude revisar del Banco Mundial debió haberse utilizado para la reactivación económica, sobre todo del mercado interno, cosa que no ha sucedido.
Y entonces, ante esta pregunta, Eduardo, ¿por qué estamos utilizando o para qué se va a utilizar este dinero si no hay un programa específico para la recuperación? Y lo estamos viendo en las pymes por los datos que estamos viendo de muchas empresas en la Ciudad de México, que creo que en datos que yo vi del INEGI, hay más de 8,000 centros o comercios que cerraron en la Ciudad de México. Imagínate. Programas, recursos naturales para el futuro. Es una gran... El futuro, económica, fiscal, ¿qué le van a...? ¿Es dinero para el SAT para que cobre más impuestos? El futuro económica es para apoyar a las empresas, liquidez el sector financiero es para apoyar a la banca y a otras instituciones financieras, mejorar el acceso financiero para que estas MIPYMES o grandes empresas puedan obtener recursos. No sé, no me queda claro. No, porque tampoco a mí me queda claro, porque lo estuve revisando en el Banco Mundial y la información que está ahí es muy ambigua. No hay un programa específico hacia dónde se va a utilizar ese dinero. Simplemente dice, se aprobó 1,000 millones para la parte del COVID, donde van a ayudar a las pymes y todo lo demás, y es todo lo que dice, y comenta que por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público es la que vamos a controlar. Pero el presidente perjura que no ha endeudado más al país. No, sí han pedido, desde el 2018 a la fecha, se han pedido más de 4,000 millones de dólares al Banco Mundial. Y eso, no es mucho, hay que decirlo también, que no es mucho como porcentaje del PIB. No es mucho, pero yo creo que si lo estás utilizando hay que ver en qué lo utilizas, y sobre todo en las pymes que hoy en día están muy contraídas y no hay ninguna ayuda, sobre todo en este caso. Ni la habrá, te lo quiero decir desde ahorita, antes de que Liliana salga. Y sí, las tiene que ayudar, ni la habrá, porque eso no está entre los planes de la 4T. Liliana. No, Eduardo, pues yo no tengo mucho que agregar, porque si Ramsés está confundido, imagínate yo. Si Ramsés necesita una explicación, imagínate yo. Hugo. Oye, Ramsés, de lo que entendí, entonces, por ejemplo, las termoeléctricas o todo lo que queme, cualquier derivado de hidrocarburos, ¿eso va a estar proscrito totalmente de lo que estás hablando? En el año 2050 sí, pero para generar combustibles para carros todavía va a continuar en el año 2050. No, pero yo estoy hablando de las termoeléctricas, o sea, lo de generación de electricidad. Sí, la idea es que se proscrito. Sí, queda proscrito con la forma que lo genera, pero va a ser con gas natural. Pero ahí viene el negocio que hemos platicado, que si llegase a emitir alguna combustión, se va a capturar esos gases o el calor que se emane. Ahí el nuevo negocio, y es porque hemos visto muchas, por ejemplo, Tesla y varias empresas están pidiendo y haciendo concursos para poder capturar esos gases de efecto invernadero. Bernardino. Sí, oye, Ramsés, pues es tan fácil pedirle dinero al Banco Mundial y que te lo dé sin ningún plan, sin ningún desarrollo, sin ninguna supervisión en este caso. Eso es lo que estuve yo revisando, y me metí, revisé, y dice, te lo metiste el 6 de mayo y te lo aprobamos en abril. Perdón, te metiste en abril, se te aprueba en mayo, y ya no hay más datos más que dice quién va a ser el encargado, quién lo pidió, cuánto fue el monto, y se acabó, no hay más información. Pues está complejo, ¿no? Porque me supongo que debe haber una planeación, un programa para qué se va a implementar ese dinero y la supervisión, en este caso. Y eso creo que se debería de revisarse si ese dinero ya se fue. De hecho, ayer estaba platicando con Eduardo, también se pidió un préstamo para la parte de biométrica, para ver de la parte de los datos biométricos, ¿no? Sí, se pidieron 225 millones de dólares al Banco de México también para eso. O sea, no sé ni cómo ni para qué. Pero en conclusión, lo que podemos decir es que todo esto es parte del Plan Nacional de Desarrollo, porque el Plan Nacional de Desarrollo incluye estos conceptos que tú has mencionado, pero sería interesante saber realmente a qué rubros se va a dedicar este dinero, cuáles son las condiciones de pago, cuáles son los intereses que habremos de pagar los mexicanos, porque a fin de cuentas somos los que pagamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.